Bienvenidos a Tus Derechos. En esta ocasión vamos a tratar el tema del beneficio penitenciario de visita íntima para los internos por delitos de terrorismo. Para tratar ese tema contamos con la presencia del doctor José Ávila Herrera, director del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, doctor Herrera. Muchas gracias. Vamos a empezar ese tema. ¿En qué consiste la visita íntima? ¿En qué consiste el beneficio penitenciario de la visita íntima? Es en que el Estado, a través de políticas, pueda promover el vínculo familiar de aquellos internos o internas que tienen sus correspondientes esposos o esposos en libertad. Entonces la administración penitenciaria, teniendo en cuenta el comportamiento que ha observado la interna o el interno en un penal, se le puede reconocer esa posibilidad de que tenga visita íntima con su respectivo esposo o esposo o con su conviviente o conviviente. Ah, perfecto. ¿Todos los reos del país tienen derecho a gozar del beneficio de visita íntima? Actualmente, de acuerdo a la legislación, todas las internas e internos por delitos comunes tienen el reconocimiento pleno de su derecho a la visita íntima. Pero debido a una normatividad que se dio en la década del 90, es que se estableció una prohibición del derecho a la visita íntima para las internas e internos por delitos de traición a la patria y terrorismo. Ahora, durante el gobierno de transición democrática, la administración penitenciaria, en un proceso de adecuación de las normas nacionales a los estándares internacionales, es que comenzó a asumir algunas prácticas, algunas políticas institucionales de reconocer progresivamente este derecho a la visita íntima a las internas e internos por terrorismo. Hoy hay una situación un poco, digamos, desordenada, para decirlo de alguna manera, porque en algunos penales donde hay internos por terrorismo, sí se les reconoce el derecho a la visita íntima. Lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que aquí en Lima, en el penal de Chorrillos 2, son las únicas internas por terrorismo, ¿verdad?, que no se les reconoce este beneficio de la visita íntima. Pero la ley, ¿qué dice? Porque hay que cumplir la ley, ¿verdad? Efectivamente, una de las características que debe existir en todo sistema penitenciario es el imperio de la ley. Las leyes deben ser cumplidas. Muy bien, pero en el caso concreto de la visita íntima, lo que pasa es que ha habido todo un conjunto de normas que se han ido aprobando, pero que la original norma, la ley de terrorismo, la 24745, que es la ley de terrorismo, establecía en su artículo 19 que los internos por delito de terrorismo y traición a la patria no tienen... ¿En qué época, en qué gobierno fue esa ley? Fue en el gobierno del presidente Fujimori, ¿verdad?, que se dio esta norma, donde se prohibía que los internos por traición a la patria y terrorismo puedan gozar de los beneficios penitenciarios. No prohibía la visita íntima, sino que prohibía en términos generales los beneficios penitenciarios. Y a partir de esa norma se han dado otros dispositivos, ¿verdad?, que algunos tenían el defecto de una técnica legislativa y no precisaban si las mujeres por terrorismo tenían este derecho a la visita íntima o no, porque solamente las normas hablaban de la semilibertad y de la libertad condicional, pero nunca se pronunciaron si la visita íntima también la podían tener. Entonces, aquí lo que ha habido es un problema de desorden de normas, ¿verdad? No hay claridad, entonces por eso que la administración penitenciaria sigue sosteniendo que está vigente esa ley originaria que la que prohibía los beneficios penitenciarios de la visita íntima para los internos e internas por terrorismo. Antes de seguir conversando sobre ese tema, escuchemos lo que opina el público al respecto. Definitivamente deben estar bajo tierra esos señores. O sea, no deben tener contacto con nadie. Con nadie. No tienen perdón de nada, no. ¿Cómo van a tener intimidad? Pues no puede ser. Yo creo que sí, ¿no? Son seres humanos y creo que sí tienen el derecho. Por una parte sí,
porque son seres humanos, por más que hayan cometido un error, ¿no? Creo que no, porque no tienen capacidad moral. Creo que es algo humano, ¿no? Y si es una necesidad de cuerpo, puede ser que sí. Sí, pueden tener visitas a sus cónyuges. Cualquier persona no puede ser privado, y esta privada de su libertad no va a privarle sobre su familia. Entonces ellos tienen derecho, por ley, tener visitas familiares. Yo creo que sí, que tiene que tener, ¿cómo se llama? Si tienen familia, o sea, tiene que tener esa intimidad, ¿no? No, porque han cometido tantos errores y darle un lujo prácticamente, o un derecho, yo creo que no se merecen nada, yo creo. Yo creo que con que están ahí ya están pagando su delito a la sociedad, pero no hay derecho a no ceder a un rato de intimidad de la pareja. Creo que no, señorita, porque están cumpliendo una sentencia, una condena, y me parece que no sería justo. Bueno, ya hemos escuchado lo que opina el público sobre el tema de la visita íntima para los reos por el delito de terrorismo. Doctor Ávila, si se permitiese que las mujeres o los varones las mujeres tuviesen el acceso a gozar de este beneficio de visita íntima, ¿qué posibilidades tiene el INPE de controlar la paternidad, la maternidad de estas mujeres? Es posible que una de las razones por las cuales, más allá de esa norma, la 25475, que prohibía el beneficio, que se podría haber entendido en ese contexto, digamos, ¿verdad?, de esa época de violencia, pero posteriormente, al retorno a la democracia, todavía la administración pensaba en un mito de que si se le reconoce el derecho a la visita íntima a las internas mujeres, pues había la posibilidad de que los penales puedan estar llenos de niños. Pero ese es un mito, Gabriela, porque en la experiencia se ha demostrado que las internas, o mejor dicho, la maternidad de la mujer, es muy sabia. Las internas no van a decidir tener hijos en un penal. Entonces, o sea, hay algunas internas que sí pueden ejercer su derecho reproductivo, pero no es que vayan a haber muchos niños, eso la experiencia lo ha demostrado. ¿Qué métodos anticonceptivos se brindan a las internas y a sus parejas? Eso es muy importante. La administración penitenciaria sí debe desarrollar políticas de paternidad responsable, de maternidad responsable. La administración penitenciaria debe promover campañas, ¿verdad?, de planificación familiar, debe hacer campañas de educación sexual, en fin, o sea, esa es una atribución de la administración penitenciaria, pero la libertad, la decisión de la interna de ejercer su derecho sexual o reproductivo, ese es un derecho fundamental. Todas esas campañas se realizan en los penales e incluso hay penales, el mismo caso del penal de Chorrillos 1, tiene una especie de cuna donde aproximadamente en este momento hay como 24 o 26 niños, ¿verdad? Mira, fíjate este dato, Gabriela, es un penal que tiene 1.200 internas. Y de esas 1.200 internas, solamente hay 23 madres. O sea, ese mito de que no todas las mujeres se van a embarazar, van a tener hijos, van a haber muchos niños y después la administración no va a poder mantener esos niños, eso es un mito, eso no es cierto. ¿Hasta qué edad se queda un niño concebido dentro de un penal al lado de la madre? Según la legislación penitenciaria, solamente un niño puede estar hasta los 3 años de edad. Llegado a ese límite de edad, ese niño tiene que ser o entregado a los familiares de la interna con su declaración de voluntad, o ese niño puede ser entregado en custodia, digamos, a una institución tutelar para que pueda garantizar su bienestar y su educación. Ahora, volviendo al tema de las mujeres procesadas o internas por un delito de terrorismo, ¿no cree usted también que el hecho de brindarles esta facilidad, este beneficio penitenciario, con la intimidad que debe brindarse, ¿no?, con la infraestructura adecuada, no podría ellos ser algún objeto en el que puedan ahí conspirar con su supuesta pareja, conviviente o esposo para realizar nuevos actos terrorismo y así dar pie a una nueva organización desde el interior de la cárcel? Es una posibilidad, pero muy remota, Gabriela, porque finalmente este ejercicio del derecho a la visita íntima no es que se dé de forma indiscriminada, no. La administración penitenciaria tiene que aplicar unas normas del reglamento.
Primero, acreditar una relación familiar. Segundo, ver el comportamiento de la interna durante su reclusión. Tercero, la administración penitenciaria maneja criterios de inteligencia, ¿verdad? Entonces, la administración también adopta sus medidas como para poder contrarrestar alguna posibilidad de esa que en estos tiempos, bueno, creo que es descartado. Podríamos descartarlo porque nunca nosotros hemos tenido conocimiento, digamos, de algún incidente de este tipo, ¿verdad? De que haya alguna cadena de transmisión y mucho menos que esas cadenas de transmisión se usen en base al ejercicio de este derecho. Nosotros no tenemos conocimiento, no sé, de repente la administración o la policía pueda tener información, pero en todo caso nunca ha sido pública. Nunca ha sido público. Dígame, doctor, hay muchos centros penitenciarios en el país y como tal hay un director por cada centro penitenciario. Correcto. Cada director toma una política al interior de su penal. Es correcto. En algunos casos está permitiendo para las mujeres y hombres condenados o procesados por terrorismo gozar de este beneficio y en otros casos no. Si esto es así, ¿cuál es la solución que tiene que darse? Porque muchos otros directores no están permitiendo el beneficio. Entonces se está dando que en algunos penales las mujeres u hombres sí gozan y otros no, y habría una discriminación al interior del propio sistema penitenciario nacional. Es verdad. Entonces, es verdad. ¿cuál es la solución que se tiene que dar a ese tema? Bueno, hay una solución de una interna del penal de Chorrillos II que han promovido, ha interpuesto una demanda constitucional, un habeas corpus, que en este momento está en el Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que esa demanda de ese habeas corpus que está en el Tribunal Constitucional, será el Tribunal Constitucional, confiamos en que con un criterio justo pueda emitir un criterio interpretativo y pueda reconocer finalmente el ejercicio del derecho a la visita íntima de este grupo de internas que están por terrorismo. Y a partir de esa sentencia es que, el tribunal tendrá dos opciones: puede sacar una sentencia con un criterio para que la administración penitenciaria pueda reconocer el derecho, o que pueda hacer que el tribunal, ¿verdad?, pueda declarar inconstitucional el artículo 19 de la ley, del decreto ley 25475. En consecuencia no se puede aplicar ese artículo 19 y eso implicaría que la administración comience a reconocer el derecho a estas personas. Nosotros estamos a la expectativa de esta demanda de habeas corpus. Nosotros hemos visitado a los magistrados, hemos conversado con ellos, le hemos dado algunos argumentos, ¿verdad?, para que puedan reconocer el ejercicio de este derecho. Ahora, Gabriela, algo muy importante también, y es que la opinión pública tiene que conocer, es que hoy los penales donde hay internos por terrorismo, en verdad ya es una minoría. A nivel nacional hay cerca de 320 internos que todavía están en los penales, en algunos penales de máxima seguridad en el Perú. Y, solamente 320 internos por delito de terrorismo, a nivel nacional. A nivel nacional, ¿verdad? Entonces es una minoría en el contexto de una población de 44.000 internos, ¿verdad? Entonces, de esa minoría de internos por terrorismo, solo lo que nos preocupa a nosotros es que del penal de Chorrillos, donde hay aproximadamente 70, 80 internas, ¿verdad?, sean las únicas que no pueden ejercer ese derecho. Entonces, o sea que el director del centro penitenciario de Chorrillos, de Chorrillos II es el único director a nivel nacional que no permite, que aún no permite el reconocimiento del ejercicio de este derecho. Bueno, porque claro, responde a algunos criterios todavía institucionales de la administración penitenciaria. O al cumplimiento, o se sujeta estrictamente al mandato literal de la ley. Exactamente, están haciendo una interpretación literal de la norma. Ahí hay una ausencia de una actitud constitucional de la administración penitenciaria, ¿verdad?, de hacer una interpretación en favor, ¿verdad?, de los internos o las internas. En consecuencia, si la administración no cambia ese criterio, bueno, nosotros confiamos que el Tribunal Constitucional
como supremo intérprete de la Constitución, pues tendrá que fijar el criterio de la cual todos tenemos que respetar su orientación. Bueno, doctor Ávila, ha sido un gusto tenerlo acá. Estaremos a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre el beneficio penitenciario de visita íntima para los internos por terrorismo. Gracias, doctor, por su presencia. Muchísimas gracias a usted, Gabriela. Después de la pausa comercial, volvemos con la entrevista que realizará el doctor Carlos Mejía Ramírez al artista quiteño Cristian Bendayán. ¿Sabías que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden ser congresistas? ¿Sabías que existe un principio constitucional que reconoce la defensa gratuita para las personas de escasos recursos? Regresamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el doctor Carlos Mejía Ramírez, magistrado del Tribunal Constitucional, al pintor Cristian Bendayán. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tengo el privilegio de presentar ante ustedes a un excelente pintor. Él es Cristian Bendayán, ha nacido en la ciudad de Iquitos y en el argot de los pintores, algunos lo llaman el más importante representante de la pintura charapa. Pero si queremos ser un poco más técnicos, diríamos que Cristian Bendayán es el que en este momento representa mejor en la pintura, en el arte del óleo y bueno, y de la acuarela, la forma como las identidades emergentes ingresan en el mestizaje del país. Cristian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos, en primer lugar, que tú nos pudieras hacer una autobiografía sobre cómo es que, en primer lugar, lo que podríamos llamar las pinturas oficiales o las escuelas oficiales de la pintura, recibes como legado y al mismo tiempo cómo es que se lleva a cabo un proceso de mestizaje con los pintores de la calle, sobre todo los pintores de Iquitos. Bueno, una vez que terminé el colegio, decidí estudiar en escuelas de arte, primero en una, luego pasé por otra y así por varias. ¿De todas te saliste? Ninguna. Sí, de todas me salí. Es que no, parece, en verdad, algunos dicen que los profesores no tenían que enseñarte, tú ya sabías todas las técnicas. No era eso, lo que pasa es que justo lo que a mí me interesaba encontrar para mi pintura no estaba en las escuelas. Y de hecho que habían algunos pintores que me interesaban mucho, que finalmente los busqué personalmente, pero nos dime, hicimos amigos. En ese tiempo tuya, lo que le pasa a algunos escritores, ¿no? Como por ejemplo Gabriel García Márquez, que buscaba, pero no sabía qué buscaba. Tú ya, cuando te abandonabas estas escuelas, en el fondo ya sabías qué buscabas o lo encontraste después. No lo tenía claro, pero al menos sabía lo que no quería, ¿no? Y eso, ¿qué era lo que no querías? No quería ser parte de la misma formalidad del arte, de la misma mirada un poco limitada hacia nuestra sociedad, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, ¿qué era lo que, digamos, la pintura tradicional representaba de esta sociedad? Bueno, yo creo que no hablaban del modernismo peruano, lo que estaba pasando con las mezclas de culturas, ¿no? De lo que sucede en Lima, de esta nueva sociedad, ¿no? De estas nuevas clases que van tomando. Si tú hablas de Lima, entonces no aceptas lo que algunos llaman a tu forma de expresar la pintura charapa, no lo aceptas, va más allá de lo... Es que justamente creo que tal vez dentro de todo lo que he hecho en mi pintura, la apuesta más importante fue apostar por hacer una pintura regionalista, en ese momento en que tal vez todo el arte, toda la producción artística intentaba ser lo más limeña posible, o lo más occidental posible, ¿no? Entonces, aparecer con una obra que representa una región específica era entonces lo más difícil, ¿no? ¿Y por qué Sarita Colonia? ¿No es un personaje necesariamente selvático? No necesariamente selvático. Pero es muy representativo en tu pintura, ¿no? Es que está vinculada a parte de la sociedad que representa mi pintura, ¿no? A esta sociedad marginal, y también Sarita es un personaje vinculado pues a la fe popular, y de hecho que la fe es un elemento importantísimo en mi obra. Hay, por ejemplo, también en tu pintura un elemento, digamos, dos sectores de la sociedad bastante marginales.
la prostitución y la homosexualidad o la prostitución callejera, tanto heterosexual como homosexual, ¿no es cierto? Eso, ¿por qué es una temática tan recurrente? Bueno, en verdad mi producción es una parte, digamos, esa es una parte de mi producción. No digo que es toda, ¿no? Sí, es una parte de mi producción. Y de hecho que siempre me han interesado estos personajes que tienen luchas personales por cierta aceptación o por su ciudadanía. Entonces, el personaje del homosexual yo lo trabajo a partir del travesti directamente, ¿no? Entonces tiene que ver con una representación simbólica de la actitud de los peruanos y también tiene que ver con esta actitud de asumir una identidad y de hacerla respetar, ¿no? De luchar por ella y de conseguir tus derechos a partir de esta identidad, ¿no? Para esta identidad. Lo de la prostitución también está vinculado a la marginación, que no solo va por esos temas, también he trabajado temas de niños, de niños ejemplo, trabajadores, y creo que son muy similares la forma en que los trato, ¿no? Y los colores como representativos de esta sociedad emergente, ¿no? Pero si tú tendrías que identificarte, digamos, con una escuela determinada de la pintura occidental, por ejemplo, si hablamos de la descripción de los lugares sórdidos o de las realidades sórdidas en la literatura, para eso está Émile Zola, o más adelante Jean-Paul Sartre y toda la literatura existencialista. Si queremos hablar de los mundos del inconsciente, primero Rimbaud y después en la poesía André Breton. Pero, digamos, Bendayan responde a qué tipo de escuelas tradicionales occidentales. Bueno, sí, o que se asemejen a lo que tú haces. De hecho que hay cosas que me gustan y que han sido influencia para mí, como la obra de Otto Dix, también parte de la obra de Picasso, que también trabajó temas marginales, Max Beckmann y actualmente John Currin o Jeff Koons. ¿Quiénes son ellos para que el público... John Currin es un pintor, Jeff Koons es un artista más conceptual, estuvo casado con la famosa actriz y congresista Chicholina, y además de hacer películas pornográficas él mismo con su esposa, producía arte a partir de estas imágenes, o sea, las mismas imágenes que salían en sus películas las representaban en esculturas gigantes, hiperrealistas, etcétera, ¿no? Es un tipo sin limitaciones para su imaginación. Claro, es digamos, desde esa perspectiva lo que me da la impresión que tú te identificas básicamente con aquellos pintores que han roto con los esquemas tradicionales. Es que creo que la función del arte tiene que ver también con la necesidad de expresarse y la necesidad de abrir o crear más libertad en el humano, ¿no? Una pregunta un poco provocadora. Tu pintura, obviamente, como cualquier artista, pretende trascender. ¿Qué dirías a alguien que se le ocurriera decirte que tus cuadros son muy localistas? Que creo que la mejor manera de ser universal es siendo localista. Creo que Vallejo. la mejor, sí, así Pero es. Vallejo escribió poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, mientras que la pintura de Bendayan, claro, son, digamos, instrumentos de expresión distintos, ¿no? La poesía se hace con la palabra y son momentos distintos con la luz y los colores. Son momentos históricos distintos. ¿No? Pero, digamos, de toda esta expresión cultural, ¿qué podría, digamos, aparecer como lo universal? ¿El lado humano en tus pinturas cuál es? ¿Cómo lo ves? Bueno, la muestra que estoy preparando ahora, yo mismo no me he dado cuenta de la falta de presencia de la selva. Me lo han dicho las personas que trabajan conmigo, porque la muestra la estoy haciendo junto con un videasta, una violinista y un escritor, y ellos me dijeron, oye, no hay selva en tu trabajo, y era algo que yo no me había dado cuenta. Y eso me gusta porque finalmente... En el último trabajo. En lo que estoy preparando para junio, para mi exposición de junio. Y me di cuenta que en verdad no trabajo imponiéndome las cosas, claro, ¿no? Sino a partir de lo que necesito decir. Pero ¿tú consideras que hay etapas en la pintura de Cristian Bendayan? Por supuesto, creo que
cada exposición al menos marca una etapa distinta. Trato de hacerlas así, trato de decidir cada exposición cuando ya está algo claro, una producción nueva, distinta a la anterior, ¿no? Y hace un momento estábamos conversando, antes de estar en contacto con nuestros amigos de la televisión, que parte de tu inspiración pictórica tiene su fuente en los poetas de la calle en Iquitos. ¿Cómo definirías tu relación con ellos? Con los poetas, pintores. Perdón, con los pintores, poetas. Bueno, tengo una relación de intercambio con ¿Quién con los influye a artistas quién? ¿Bendayán a ellos o ellos a ti? Ellos a mí. ¿Por qué? Porque siempre me atrajo la pintura callejera. Al principio no sabía por qué, luego me dediqué a investigarla, a registrarla y a escribir sobre esto, a publicar libros sobre la producción artística callejera y siento que tienen un poder comunicativo muy fuerte y una libertad expresiva que no la tiene el arte formal, el arte de escuelas, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que el Estado, digamos, como gran promotor desde la perspectiva de la constitución política, de las expresiones culturales y artísticas, debería encontrar las formas de canalizar, las formas o los medios de hacer posible que estos pintores que tú llamas callejeros entren en el circuito oficial de la pintura? Yo no sé, porque me parece una tarea muy difícil que no solo depende del Estado, porque nunca ha dependido del Estado finalmente qué es lo que funciona bien en el mercado. Depende del mercado, depende de la gente que maneja el mercado, porque no se trata solo de dar espacios a la gente para que exhiba, sino de hacer que estas cosas se vendan y se puedan mantener, se puedan autofinanciar, ¿no? Claro, pero ¿qué tanto es el mercado y qué tanto es el talento? Porque el mercado, al fin de cuentas, podrían manejarlo los medios de comunicación, una llegada a los periódicos. Sí, pero las cosas son así se dan. Entrevistas como en la televisión. Sí, pero las cosas son así, son dos cosas muy distintas, ¿no? El arte y el mundo del arte son dos cosas muy distintas. El arte tiene que ver con lo que se produce, con cosas como la producción de Van Gogh, que 100 años después recién es reconocida, qué sé yo, y el mundo del arte es todo lo que el negocio, el mercado, las ferias, etcétera, ¿no? Una frase de José Ortega Gasset decía: el verdadero escritor o el verdadero artista no pinta, no escribe para ganar fama y dinero, sino que gana fama y dinero porque es artista, ¿no? Es al revés, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero de hecho el mercado es una cosa muy complicada y que necesita cambios. Y es importante que se reconozca la producción de artistas, no solo de artistas callejeros, sino también de artistas del interior de Perú, que no necesariamente son callejeros. Por ejemplo, artistas de comunidades indígenas que tienen propuestas muy interesantes. Aún no, la gente, al menos la gente en Lima, todavía no está muy interesada en conocer estas otras realidades representadas por el arte, ¿Por ¿no? qué crees tú que hay ese desinterés? Porque no hay mucho interés en el arte para empezar y luego porque seguimos siendo, al menos en Lima, una sociedad muy alienada, ¿no? En cuanto a gustos, en cuanto a estética. Siempre seguimos patrones foráneos, existen muchos complejos, aún existe el complejo de ser inferior al foráneo. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Querer verse como el de afuera. Veo que estás reflexionando, Cristian. Llego a la conclusión que tú entiendes que el mensaje de tu pintura en términos globales es de decirle al país, en un país de prejuicios, de discriminaciones raciales, la idea fundamental, el mensaje total de la obra de Cristian Bendayán es: miren, existe un arte indígena, existe una poesía de las comunidades nativas, el arte es universal, el arte no tiene valores, no hay un arte mejor ni peor que otro, el arte que viene de los circuitos oficiales y occidentales no necesariamente es el mejor ni el más universal. Bueno, en parte mi producción, no solo a través de mi pintura, también a través de los proyectos de curaduría, de las publicaciones, organizar exposiciones, tiene que ver con el dar a conocer parte del arte no oficial, ¿no? Integrarlo también. Pero Eso, de hecho que también hay otro lado de mi pintura, claro, que es una cosa más personal, ¿no? Eso, por ejemplo, hay algo que no se ha valorado tanto o el público conoce muy poco de la labor que Cristian Bendayán realiza como una suerte de mecenas de pintores marginales a quienes él valora y a quienes
ayuda para que encuentren canales de expresión, ¿no es cierto? Y lo haces a través de exposiciones en la calle. Bueno, exposiciones en centros culturales, en galerías. Ahora ¿Y por qué? vamos a llevar a otros países. ¿Por qué Cristian Bendayán tiene ese afán de mecenas? Bueno, el afán no es precisamente de mecenas, sino más de promotor. De promotor, pero no lo hago por eso, lo hago porque en verdad mi trabajo se alimenta de... Es como un manager, pero que no gana ni un sol. No, tampoco es así, o sea, también hay, se asume como trabajos algunas cosas, pero finalmente lo que gano es la satisfacción, lo más importante es ganar la satisfacción de sentir que este proyecto a largo plazo que trata de integrar el arte amazónico a un mercado, un circuito internacional, que me lo he planteado ya hace muchos años, va funcionando, no va dando pasos. Entonces, eso es lo que gano. Por ejemplo, yo sé que tú no eres abogado, eres un hombre dedicado estrictamente al arte, y el arte es libre. Los abogados estamos circunscritos y encamisetados a la ley y a la norma. Pero alguna idea tendrás de los derechos humanos. Bueno, desde esa posición, de esa idea de los derechos humanos, ¿qué es tu pintura? Bueno, yo he trabajado hace algunos años para una muestra sobre derechos humanos y he participado en muchas muestras vinculadas a derechos humanos. Incluso soy parte de una asociación en Iquitos que trabajamos los derechos de niños, ¿no? Te puedo poner un caso de un trabajo, ¿no? Porque son muchos proyectos en los que he estado vinculado, creo yo, ahora que me lo preguntas. En Iquitos, el 1 de mayo, hay un cuadro mío, 2 cuadros míos que salen en procesión cargados por niños trabajadores de la calle. Es el Día del Trabajo. Y el Día del Trabajo no hay un reconocimiento para el trabajo de los niños. Por ejemplo, no hay una celebración, no hay un feriado. Entonces, estos niños salen en esta procesión, pero a modo de marcha. Una marcha en que las oraciones no son precisamente oraciones hacia un ser divino, sino son exigencias por sus derechos, de respeto a sus derechos como niños trabajadores, ¿no? Y para eso se valen de tus pinturas. Para eso se valen de estas pinturas como símbolo. Claro, como una suerte de empatía entre religión y política, ¿no? Yo trabajo, niños, marginalidad, y Bendayán y la pintura de Bendayán simbolizando todo eso. ¿No es cierto? Amigos, nos queda poco tiempo antes de irnos. Quisiera mostrar a ustedes la producción de Cristian Bendayán. Pueden ustedes encontrarlo en las librerías de las distintas librerías de Lima, ¿no? Sí, en Lima y también en provincia. Esta es una obra que reúne la mayor cantidad de pinturas de Bendayán, todas llenas de color. Y también, por favor, Cristian, si tú podrías decirle a nuestros televidentes qué se trata de esta última expresión. Este es un libro nuevo, se llama Recuerdo de Iquitos, y es un conjunto de imágenes fotográficas sobre el Iquitos urbano, contemporáneo, y también tenemos imágenes del arte callejero de Iquitos. Bueno, se llama Recuerdo de Iquitos porque finalmente es un intento desesperado por atrapar un poco de este momento de la ciudad, ¿no? De lo que está pasando con esta ciudad y de sus imágenes. Muy bien, amigos, ya saben, todos a comprar los libros de Cristian Bendayán, y bueno, se nos acabó el tiempo. Será para la próxima semana. Muchas gracias. ¿Sabías que es obligación del Estado peruano fomentar y garantizar el ahorro? ¿Sabías que la unión estable de una mujer y un varón solteros es equivalente al matrimonio y genera una serie de derechos a la pareja? Regresamos con tus derechos. A continuación, el segmento de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Dumet. Adelante, David. Gracias, Gabriela, por el pase. Ahora iniciamos nuestro segmento de atención de las preguntas de los ciudadanos. Por favor, pasemos a las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial? Bueno, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial administran justicia, pero ambos, como entes autónomos, es decir, independientes, tienen funciones específicas. El Poder Judicial, por su parte, realiza justicia, pero relacionada con los conflictos ordinarios o comunes, por ejemplo, cuestiones relacionadas con delitos,
cuestiones por incumplimientos contractuales, cuestiones laborales, civiles, administrativas, etc. Esos procesos se realizan enteramente en el Poder Judicial y allí no interviene para nada el Tribunal Constitucional. En cambio, en los procesos constitucionales relacionados con la protección de los derechos fundamentales, allí sí interviene el Tribunal Constitucional en última instancia. Es decir, lo que resuelve es definitivo. Pasemos a la siguiente pregunta. Si una persona no tiene dinero, ¿cómo puede hacer para recurrir al Tribunal Constitucional? Dado que se trata de procesos relacionados con la defensa y protección de los derechos fundamentales, la ley ha previsto que no se tenga que pagar absolutamente nada para iniciar este tipo de procesos. Así, los justiciables, es decir, cualquier ciudadano que vea afectados sus derechos y necesite interponer un proceso constitucional, no debe pagar ningún derecho, ningún arancel, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Pasemos a la siguiente pregunta. Si una persona no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, ¿se puede recurrir a otra instancia? Evidentemente, lo que resuelve el tribunal es última instancia en nuestro país, es decir, es definitivo. Sin embargo, la Constitución y la ley han previsto la posibilidad de que cualquier persona que no se encuentre conforme con lo que haya resuelto el Tribunal Constitucional pueda acudir a una instancia internacional. Actualmente existen dos posibilidades: acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se tienen que defender los derechos de los delincuentes? ¿Acaso ellos no tienen que pagar sus culpas? Sí, debe ser un tanto difícil poder entender cómo es que debemos defender los derechos fundamentales de aquellos que han cometido delitos, especialmente los delitos más graves y execrables. Sin embargo, si logramos internalizar que los derechos fundamentales nos pertenecen a todas las personas, a todos los seres humanos, sin importar su condición o la situación en que se encuentre, entonces será más fácil reconocer que también los delincuentes tienen derechos. Ellos, si eventualmente han sido sancionados con prisión, bueno, tienen limitada su libertad, pero tienen otros derechos de los que deben gozar plenamente. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, etc. Bueno, ha sido todo por hoy en este segmento donde atendemos sus preguntas. Estén atentos para nuestras cámaras y en la calle podamos recogerlas nuevamente. O si no, pueden escribirnos al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Gabriela. Gracias, David. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy, en el que hemos tratado acerca del beneficio penitenciario de visita íntima para los internos por terrorismo, la entrevista al artista Cristian Bendayán y el segmento de preguntas y respuestas a cargo del doctor David Dumet. Los esperamos en el siguiente programa y esperamos que haya sido de su interés el tratado del día de hoy.